Hablar hoy de la crisis de la masculinidad moderna no significa afirmar que los hombres estén desapareciendo, ni que hayan perdido todo tipo de poder social. Significa reconocer que el modelo tradicional de lo que significaba ser hombre se encuentra en un proceso profundo de transformación, tensión y desorientación. En términos sociológicos, estamos frente a una crisis de identidad colectiva. Las normas culturales que durante siglos definieron el rol masculino se están debilitando, pero aún no han sido reemplazadas por un nuevo consenso claro. Durante gran parte de la historia moderna, el ideal masculino fue relativamente estable. El hombre debía ser proveedor, protector, fuerte emocionalmente, competitivo y dominante en el espacio público. Este modelo fue contextualizado por la socióloga Robin Cornell como masculinidad hegemónica, una forma culturalmente dominante de la masculinidad que establece jerarquías no solo entre hombres y mujeres, sino también entre distintos tipos de hombres. Bajo esta lógica, el hombre ideal era autónomo, exitoso económicamente y emocionalmente invulnerable. Sin embargo, este modelo comenzó a fracturarse durante el siglo XX. Los cambios económicos, la incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral, los movimientos feministas y la transformación de las estructuras familiares alternaron y alteraron profundamente el equilibrio tradicional de los roles. El resultado no fue simplemente la desaparición del viejo modelo, sino una desestabilización en la estructura social. Y cuando un sistema de normas sociales pierde estabilidad, pues lo que emerge es incertidumbre. A esto, la masculinidad moderna vive precisamente en este terreno incierto. Uno de los factores centrales de esta crisis es la transformación del trabajo. Durante décadas, la identidad masculina estuvo profundamente ligada al papel de proveedor económico. La industrialización consolidó esta figura. El hombre trabajaba fuera del hogar mientras la mujer se ocupaba de la esfera doméstica. Pero en las últimas décadas, la precarización laboral, la automatización y la economía de servicios han erosionado ese papel. Muchos hombres jóvenes descubrieron que el ideal del proveedor estable ya no es alcanzable con la misma facilidad que en generaciones anteriores. Y es aquí donde aparece una paradoja social. La cultura sigue midiendo el valor masculino a través del éxito económico, pero la estructura económica hace cada vez más difícil alcanzar ese estándar. La frustración surge de esa contradicción, ya que se produce un fenómeno visible en múltiples países. Hombres jóvenes que experimentan desorientación identitaria, resentimiento social y retraimiento corporal. El sociólogo Zygmunt Bauman describió la modernidad tardía como una modernidad líquida, una época donde las identidades ya no son sólidas ni estables. Todo es flexible, temporal y provisional. En ese contexto, las identidades masculinas tradicionales pierden su estructura y por las nuevas identidades aún no logran consolidarse. El resultado es un vacío cultural en la misma estructura social. Este vacío es visible en múltiples indicadores sociales. En varios países occidentales, los hombres presentan tasas más altas de suicidio, abandono educativo y aislamiento social. También se observa una creciente polarización entre modelos masculinos extremos. Por un lado, discursos que promueven una masculinidad hiperagresiva y revolucionaria. Por otro, narrativas que producen la masculinidad a un problema que debe ser corregido y neutralizado. Ambos extremos reflejan la misma crisis, la incapacidad colectiva para redefinir qué significa ser hombre en el siglo XXI. El problema se agrava cuando el debate público simplifica la cuestión. En muchos países mediáticos, la masculinidad es tratada exclusivamente como una estructura de privilegio y dominación. Aunque esa dimensión existe y es sociológicamente relevante, reducir el análisis únicamente en esta perspectiva ignora una realidad más compleja, que muchos hombres también enfrentan formas específicas de vulnerabilidad social que no encajan fácilmente en discursos dominantes. La sociología muestra que las identidades de género no son simplemente privilegios o desventajas, son estructuras culturales que organizan expectativas sociales. Cuando estas expectativas se vuelven contradictorias, las personas experimentan lo que el sociólogo Merton llamó tensión estructural, una brecha entre lo que la sociedad espera y lo que los individuos realmente pueden alcanzar. Hoy muchos hombres reciben mensajes contradictorios. Deben ser emocionalmente sensibles, pero también fuertes. Deben abandonar privilegios históricos, pero seguir siendo o teniendo expectativas tradicionales de éxito. Deben redefinir su identidad, pero sin modelos claros que orienten esa redefinición. La cultura digital amplía esta confusión.
Internet se ha convertido en un campo de batalla simbólico donde distintas visiones de masculinidad compiten agresivamente. En ese extremo, proliferan comunidades que promueven discursos de resentimiento hacia las mujeres y nostalgia por un orden patriarcal e idealizado. En ese contexto, o en el otro extremo, emergen narrativas que interpretan cualquier expresión masculina tradicional como inherentemente problemática. Esta polarización no resuelve la crisis, incluso la profundiza. Desde una perspectiva sociológicamente crítica, la cultura en cuestión no es si la masculinidad debe desaparecer o reestructurarse. La cuestión es cómo puede transformarse sin caer en caricaturas ideológicas. Las identidades de género revolucionan junto con las estructuras sociales. Pretender congelarlas en el pasado es tan absurdo como intentar eliminarlas por completo. Y esto, lo que está en juego es la capacidad de las sociedades contemporáneas para construir nuevos modelos de masculinidad que integren autonomía, responsabilidad, sensibilidad emocional y cooperación social sin depender de jerarquías rígidas. Pero este proceso no es sencillo. Las identidades culturales no cambian por decreto político ni por discursos morales. Cambian lentamente a través de transformaciones económicas y culturales y sobre todo generacionales. La llamada crisis de la masculinidad no es en realidad una anomalía histórica, es un síntoma de una transformación social más amplia. El paso de una sociedad basada en roles rígidos a una sociedad donde las identidades son negociables y negociadas constantemente. El verdadero peligro no es que la masculinidad esté cambiando, el verdadero peligro es que la sociedad se está siendo incapaz de ofrecer nuevos marcos de sentido que permitan al hombre reconstruir su identidad sin caer en ese resentimiento, nihilismo o radicalización. Cuando la identidad colectiva pierde su significado sin encontrar un reemplazo, el resultado no es una liberación automática. El resultado suele ser confusión, conflicto y una búsqueda desesperada de nuevas certezas. Y a esta crisis de la masculinidad moderna, en última instancia, no solo se habla hacia los hombres, habla de una sociedad que todavía no ha aprendido a redefinir sus propias reglas sociales. Si te gusta este contenido, no te olvides suscribirte, darle like y nos vemos en un próximo video.